Las 70 semanas de Daniel es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿De qué se trata este tema de las 70 semanas de Daniel? Bueno, primero vamos a leer el capítulo 9 de Daniel. Vamos a ir a la Biblia. En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 vamos a leer todo el capítulo así mismo. Primero leemos todo el capítulo y después damos la explicación de cada versículo. Porque no puedo hablar en porciones, tenemos que leerlo completo y entonces dar la explicación. Prácticamente lo que estamos haciendo es un estudio. El capítulo 9, versículo 1 del libro de Daniel dice lo siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. Recuerden que la historia que estamos leyendo tiene un antecedente cronológico. ¿Se acuerdan cuál era el antecedente? ¿Cuál fue el antecedente de los primeros temas que vimos? La estatua de Nabucodonosor. ¿Cuál era la cabeza? Babilonia. Los brazos cruzados, los medios de los persas. De aquí hasta los muslos, Grecia. De las piernas hasta los pies, con los 10 dedos, Roma. Y los pies mezclados con barro, hierro y los 10 dedos que representaba. Las alianzas de las naciones mezcladas con parte del hierro. ¿Y qué quedó del hierro hoy en día? El Vaticano, que es algo de Roma que queda. Ya Roma, el Imperio Romano, ya como ellos eran asesinos, ya no existe. ¿Qué ha quedado de Roma, del Imperio Romano? El Imperio religioso. Entonces ha quedado lógicamente el Vaticano. Y obviamente este es el que está mezclado con los pies, con el barro, mezclado con las naciones, con los reyes de la tierra, los presidentes, y etcétera, etcétera. Son los que se codean. Y de los 10 dedos que salen del pie, ¿quiénes son? Son 10 reyes que habrían de salir, de los cuales ahí saldría el anticristo. Las 4 bestias que vimos, ¿qué eran las 4 bestias del libro de Daniel? ¿Se acuerdan las 4 bestias? La primera bestia, ¿quién era? Ya, pero ¿cómo era la bestia? Era un animal, era un león con alas. Ya, ¿qué representaba ese león? El rey Nabucodonosor, que reinó y después cayó y volvió a recuperar su reino. Luego vino el oso, con una pata más coja que el otro. ¿Ya? ¿Quién representaba él? El rey de los Medos y de los persas, porque el uno era más fuerte que el otro y los colmillos eran que de ese reino se dividieron. De ese reino se comieron devoraban prácticamente el resto de los reinos, ¿no? Luego venía el leopardo. ¿Ya? ¿Quién era el leopardo? Alejandro Magno. La historia de Alejandro Magno, ya sabemos quién es. Cuando Alejandro Magno cayó, ¿qué pasó con ese reino? Se dividió en tres reinos. Eso es lo que vimos la semana pasada, creo que fue, ¿no? Ya. Y ahí vino la cuarta bestia. ¿Quién era esa cuarta bestia? Era un dragón que tenía 10 cuernos y de ese cuerno salió un cuerno chiquito y tenía muchas características esa bestia. ¿Qué pasaba con esa cuarta bestia? ¿Qué les dije la semana pasada? Que la íbamos a analizar cuando lleguemos a las profecías del libro de Apocalipsis, porque va conectada esa cuarta bestia con el anticristo y los reinos que van a venir y ya han venido. Entonces no la pude describir porque nos vamos a conectar con Apocalipsis cuando llegue al tema de Apocalipsis, ¿ya? Con la cuarta bestia. O sea, la cuarta bestia no podemos detallarla como la detallamos anteriormente con exactitud porque tenemos que conectarla con Apocalipsis. Sin embargo, se les dio un abreboca. El cuerno chiquito que salía, ¿quién representaba? Lógicamente el anticristo, que hablaba y decía grandes blasfemias y cosas por el estilo. Ahora bien, pasó el reino de Babilonia y llegó el reino de los medos y los persas. Daniel aparece aquí en el capítulo 9, en el verso 1, nombrando a Darío. ¿Darío quién era? Aquí mismo dice, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación ¿de dónde? De los medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. O sea que ya estamos en ¿dónde? Según la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias. Ya pasamos la cabeza, ahora estamos en los brazos de la estatua de Nabucodonosor. Y en la bestia, ¿quién? En el oso. ¿Ya? La segunda bestia.
En esa segunda bestia que se cumplió la primera profecía y se estaba cumpliendo la segunda profecía, Daniel eleva una oración a Dios por su nación, por su pueblo. Y dice lo siguiente en el verso 2. En el año primero de su reinado, dígame, capítulo 9, en el verso 2 estamos ahorita. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿De qué está hablando Daniel aquí? Daniel está hablando de una profecía que él había escuchado por parte del profeta Jeremías, que se tenían que cumplir 70 años, de los cuales el pueblo de Israel iba a sufrir cautiverio producto de su pecado. ¿Dónde sucedió eso? Vamos a revisarlo. Pongan ahí un papelito, una pluma para que no se pierdan el libro de Daniel y acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 25. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios emitió esta profecía hacia el pueblo de Israel, la que vamos a leer a continuación? Por culpa de la idolatría. Fíjense lo que sucedió, porque este pueblo de Israel, malagradecido con Dios, se inclinó a la idolatría de aquel entonces, sabiendo que era reprobado de parte de Dios. Ya, Jeremías, ¿cuál les dije? Jeremías 25. Jeremías capítulo 25, versículo 1 en adelante. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya existía Babilonia, pero los judíos tenían su espacio físico, en este caso en Judá, en Israel. Dice, la cual habló, verso 2, el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, esto le dijo el profeta Jeremías a los moradores de Jerusalén y de Judá. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. O sea, ¿cuáles eran las primeras características de estas personas? No querían escuchar el mensaje de Dios. ¿Por boca de quién? Del predicador, el profeta, ¿quién? Jeremías. Jeremías le hablaba al pueblo de parte de Dios, y el pueblo, ¿qué hacía? No quería escuchar. Entonces, dice el verso 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinaste tu oído para escuchar. Fíjate que Dios tiene paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Cuando tú no quieres escuchar y obedecer la palabra de Dios. Entonces, en el verso 5 dice, cuando decían, vuélvanse ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿A quién le suena ese lenguaje? A Miltito cuando los reprende aquí, que se arrepientan y se conviertan. Entonces, eso es palabra de Dios. Eso hacían los profetas, lo que adivinaban el futuro. Claro que Dios les hablaba, ¿no? Pero era para llamar al arrepentimiento. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Verso 6. Y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoques a ira con la obra de vuestras manos, y no les haré mal, dice el Señor. Verso 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para el mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, atención, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por burla, eso significa escarnio, por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de la alegría, del gozo y de la alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz
de lámpara. Fíjate que lo que una nación vive por lo general es la consecuencia de su desobediencia. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás les mencionaba al respecto? Que muchas veces Dios es muy paciente, pero Él también emite su juicio sobre una nación rebelde. Y eso es lo que estamos pasando aquí lamentablemente en el país. Son las consecuencias de que el país le ha dado la espalda a Dios, empezando por haber sacado a Dios de la Constitución, desde ahí de entrada, y poner un Dios pagano, como la que sabemos, la Pachamama. Sí, pero esa cultura no porque ellos hayan tenido una práctica de años, quiere decir que es aprobada por Dios. Claro que las personas la aprueban porque la gente aprueba todo. Pero el tema es que han dejado de lado la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios al respecto? Y no porque haya sido una cultura de años quiere decir que sea correcta. En este caso, muchos se jactan de que sí, que vinieron los españoles y nos invadieron y invadieron nuestra cultura y dañaron nuestra cultura y prácticamente esto es lo poco que nos queda. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Lamentablemente vinieron los paganos católicos, los españoles, con su doctrina religiosa herética, y después lamentablemente llegaron los gringos con la doctrina correcta para propagar el mensaje del evangelio correcto, pero ya estaba metido aquí Roma, lamentablemente. Y ellos fueron los que hicieron quedar mal el verdadero cristianismo, al esclavizar a los indios, a nuestros antepasados. Que ya los indios ya tenían su adoración. Claro, al igual que otras naciones, como por ejemplo los incas, tenían su adoración a los aztecas, en las pirámides que tienen esa, la forma de la serpiente y cosas por el estilo. No vamos a entrar mucho en detalle sobre las culturas, ¿no? Pero en todo el mundo, sobre las culturas que existen, siempre ha habido adoraciones a dioses paganos, porque en esas culturas que tenían la carencia del conocimiento y de la información que nosotros hoy en día tenemos, ellos no la tenían. Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? Se les manifestaban entes espirituales haciéndose pasar por dioses, diciéndole que ellos debían recibir adoración de parte de ellos. ¿Y qué hacían los indígenas y los pueblos antiguos? Les rendían cultos a esos dioses paganos que se les personificaban y les rendían cultos. Por eso ustedes ya ven las historias de las pirámides y las formas de las serpientes, y todas estas culturas antiguas tienen siempre una relación con las serpientes, ¿sí se dan cuenta? La mayoría de las culturas a nivel mundial siempre tienen relación con la serpiente. Y lo reptil, serpiente y dragón, la China, reptil, de ahí vienen los reptilianos, de ahí viene entra el tema de los ovnis, ¿no? Entonces hoy en día Satanás ya no usa la misma estrategia, utiliza... En el Vaticano está la forma de un reptil en la parte de Asia. En la parte más sucia de donde se meten, ahí se reúnen esos manes, sí. Sí, sí. Sí, he visto esa imagen. Tienen una mezcla ahí de todo. Pero yo prefiero que, por ejemplo, las culturas que han sido, perdón, indígenas, ya cada personas cristianas, ya estaban enraizados aquí. Incluso en la antigüedad ellos tenían la tecnología que nosotros hoy en día tenemos. Ellos tenían contactos por... De hecho, no me acuerdo el nombre. Las cuevas aquí, las cuevas que conectan con otro país, las cuevas del Tallo, creo. ¿Cómo se llaman las que vimos esa vez? Las que salieron en las noticias. Que salió en las noticias. Las cuevas... La cueva de los Tallos, así se llaman. Eso se metes ahí y sales a otro país. Y de esa forma se conectaban las culturas a otro lado. Y por ahí también se escapaban cuando venían las guerras. ¿Ya? Hay muchos misterios que no han sido revelados porque Dios no lo ha permitido y que están reservados para el día final. Por ejemplo, nadie sabe qué hay más allá del hielo, de la Antártida. Y por allá hay un secreto. La Atlántida, debajo del mar. El Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Y obviamente los ovnis y ese tipo de cosas que ya sabemos que son demonios que se personifican. A eso iba. En la antigüedad ellos se manifestaban a esas culturas antiguas en forma de dioses paganos y se manifestaban. Hoy en día ya no se puede manifestar de la misma forma porque la gente ya no come cuentos. ¿Qué utilizan ahora? Otro método. ¿Qué forma? Los extraterrestres que vienen a la Tierra. Y si tú te das cuenta, la forma de estos extraterrestres tienen piel de reptil. La Biblia habla de Satanás como serpiente
dragón y serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, su piel de reptil. O sea, no es coincidencia, algo hay por ahí detrás, ¿ya? Entonces son muchas cosas que no concuerdan. ¿Me ibas a decir algo? Sí, bueno. Que concuerdan, mejor dicho. La vez pasada estaba leyendo en el aeropuerto de Denver, no sé en qué parte de Estados Unidos, hay encierra un misterio en las profundidades, en subterráneos. Se cree, ya se ha investigado, que hay un grupo de reptilianos que viven debajo de ahí. Y ciertas imágenes del aeropuerto tienen como tipos de tabúes, de secretos ahí, como que... El mismo Vaticano. Ellos tienen muchas cosas ahí escondidas que se robaron de diferentes naciones. Pero bueno, ese sería otro tema, pero sabemos que esto tiene un tema... No, sino que me refería a que estas culturas que son indígenas, ¿no? Que ellos también mantienen su cultura indígena. Ya, esas prácticas sucedían en la antigüedad, como lo vemos con Daniel. Estas culturas practicaban la idolatría porque adoraban dioses paganos. ¿Cuáles eran esos dioses paganos? Estos que se les personificaban. Y ellos creaban estatuas, ellos creaban sus muros, sus edificios. Sabiendo de la existencia de Dios, sabiendo que existe Dios, porque Dios se les manifestaba también, pero era para llamarlos al arrepentimiento. En el libro mismo de Daniel. Y aún así la gente era muy rebelde. Hoy en día ya no se ve mucho ese tipo de cosas porque la maldad y el pecado incrementaban. Pero en la antigüedad era muy común que se te manifestaba a plena luz del día o en la noche entes espirituales. Y tú lo puedes ver a lo largo del Antiguo Testamento en la Biblia. Era muy normal y muy común la manifestación de entes espirituales. Y era muy normal y muy común la manifestación de Dios mismo en las narices del pueblo de Israel. Y aún así eran rebeldes. Eso está en el Antiguo Pacto, ustedes lo pueden revisar. Entonces, como muchas veces les he enseñado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, muchas veces se ven escenas fuertes de parte de Dios ejecutando a su pueblo, pero no vemos el antecedente. La Biblia solamente te va a contar ya cuando Dios está mochando y ejecutando cabezas. Eso es. No te va a contar el antecedente, pero hay un antecedente para lo cual Dios, obviamente, es muy paciente hasta que llega a su límite. Entonces, bien, regresando al verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean, miren, aquí están. ¿Cuánto tiempo servirán al rey de Babilonia? 70 años. Entonces, Daniel conocía esa profecía dicho por ¿quién? Por Jeremías. Daniel ya tenía contados los años. De aquí vamos a arrancar para volver al libro de Daniel. Mucha atención. Verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjate la profecía dicha al profeta Daniel que se cumplió con Nabucodonosor. Fue antes de Daniel. Entonces, verso 13 dice, y traeré sobre la tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a las obras de sus manos. Entonces, partiendo de ahí, regresamos al libro de Daniel, ya vemos el antecedente. Capítulo 9 de Daniel en el versículo 2. Regresamos a Daniel. Por eso le dice, Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Cuál era la práctica de Daniel? Un hombre de oración, un hombre que confiaba en Dios, obediente, que no se inclinaba al pecado ni a la idolatría ni a los tipos de cosas que Dios aborrecía, y era un hombre que le encantaba escudriñar las escrituras. ¿Sí se dan cuenta? Las características que tiene que tener un hijo de Dios. Entonces Daniel,
al ver que se estaban cumpliendo las cosas alrededor de su vida y él estaba viendo muchas cosas con sus propios ojos, Daniel, a ver, yo ya estoy viendo que estas cosas se están cumpliendo, déjame revisar el libro de Jeremías otra vez. Y Daniel vuelta, revisa y dice el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruegos, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tu mandamiento, y guardan tus mandamientos. Mira lo que dice el verso 5 de Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel también estaba ahí. Verso 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, verso 8, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es entender misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Verso 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Verso 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Cuáles son las consecuencias de desobedecer la palabra y la voz de Dios? Maldiciones. ¿Tú quieres estar bajo maldición de Dios? ¿Quieres estar bajo la maldición de Dios? No te apartes y no desobedezcas sus palabras. Amén. Verso 12. Y él ha cumplido la palabra que contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Verso 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Fíjate que Daniel no está diciendo que el mal llegó a la nación porque, a pesar de que Dios se las trajo, pero él no se queja con Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice al final de ese texto, Daniel? En el 14. Por tanto, Jehová veló el mal sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque él es justo. Mira la actitud. Él es justo, por eso trajo el mal a nosotros. ¿Y qué dice? Él es justo. Jehová es justo en todas nuestras obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. O sea, él reconoce su pecado y el pecado de su nación, y que todo el mal que están viviendo es consecuencia de su propio pecado, porque Dios es justo, es muy justo, y le da a cada quien conforme se lo merece sus obras. ¿Ya? Porque si Dios no procede así, dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Él es Dios. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy,
hemos pecado, hemos hecho impíamente. Verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando Daniel termina de orar a Dios, la cual muchos de nosotros deberíamos de tomar como ejemplo de arrepentimiento, en reconocer nuestras culpas, para clamar e invocar su misericordia. Entonces, terminando esa oración, Daniel había entrado en un tiempo de ayuno y un tiempo de oración. Y le responde Dios a Daniel la profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice lo siguiente, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿En qué momento Dios escucha la oración de su pueblo? Según ese versículo 23. ¿Cuánto se demora Dios en escuchar la voz de alguien que le habla? ¿Qué dice ahí? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. ¿En qué momento Dios escucha nuestras oraciones? Apenas abrimos nuestra boca. Es más, miento, Él ya sabe. Al principio de tu ruego se dio la orden. O sea, cuando Daniel abrió su boca para orar a Dios, ¿qué hizo Dios? Gabriel, vaya donde Daniel. O sea, Dios ya sabía lo que Daniel iba a hablar. Esa es la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, todo lo sabe. Antes de que tú le pidas algo a Dios, Él ya lo conoce. Pero aquí yo veo un detalle, lo importante que es abrir nuestra boca. Y que no solamente quede en nuestros pensamientos, sino abrir y hablar con Dios. Porque si Daniel no hubiera hablado con Dios y lo hubiera tenido en su mente, Dios no hubiera dado la orden. Y ahí se hubiera quedado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Dios estaba esperando que Daniel abra la boca para dar la orden. Pero dense en cuenta que Daniel era muy humilde en reconocer sus errores. Hasta lo último. Entonces eso causó que él sea muy amado por Dios. Y dice, verso 24, al principio de tu ruego fue dar la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí viene la sacadera de humo. Vamos. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar y poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Explícame pues eso. ¿Qué fue lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel? Hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué estaba orando Daniel a Dios? Daniel ya sabía que se estaban cumpliendo 70 años. ¿70 años de quién? Presten atención, ¿70 años de quién? De la profecía que Dios le había dado a Israel por medio de Jeremías, por su desobediencia. Ellos fueron deportados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Daniel ya tenía contado su tiempo y Daniel ya estaba viendo que el tiempo se estaba cumpliendo. Entonces Daniel dijo, listo, ¿y qué va a pasar con nosotros si ya se cumplen 70 años? Y Daniel le pregunta, el ángel le da a Daniel la respuesta y le dice, ahora ya no le dice 70 años, ahora le dice 70 semanas están preparadas para tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuáles son estas 70 semanas? Bien. Las 70 semanas están compuestas de la siguiente manera. Debemos entender lo siguiente de las semanas para poder entender el resto de la revelación. Tomen en cuenta lo siguiente. 70 semanas de años se multiplican por 7 años cada semana y queda un total de 490 años. En la Biblia, mírenme acá, una semana en la Biblia son 7 años. Mucha atención porque eso se va a repetir en Apocalipsis. Ya, no. Una semana en la Biblia no son 7 días. Como tenemos 7 días, 7 años. Sí, en la Biblia una semana para Dios, mande. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pídeme explicación, no hay. Porque para Dios no existe el tiempo, es eterno. Pero como estamos hablando ahorita de 70 semanas, para Dios esas 70 semanas son, una semana es contada por 7 años. No, olvídense del día, ahorita estamos en semanas. Después tocamos el día cuando llegamos a Apocalipsis. Ahorita estamos en las semanas de Daniel. 70 semanas están preparadas para tu pueblo. Primera semana son 7 años. Una semana son 7 años. 2 semanas, ¿cuánto es? 14 años. Repito, una semana, ¿cuántos años son? 7 años. 2 semanas, ¿cuántos años son? 14. 3 semanas, ¿cuántos años son? 21. Así hasta llegar a 70 semanas, ¿cuántos años son? Multipliquen en sus calculadoras. 490 años. ¿Qué le dijo Gabriel a Daniel? 490 años están determinados ¿para qué? Para que se cumpla la siguiente profecía que te voy a dar. ¿Me entendieron esa primera parte? ¿Cuál? La que equivale a 490 años. 490 años, ya te la explico nuevamente, dime. Es que entender el tiempo en la Biblia es muy complicado. ¿Cómo sabe Que eso significa...
Ya lo voy a explicar, está en Génesis. Hay muchos, pero en Génesis solamente vamos a leer uno. Vamos despacito, vamos despacito. Porque creo que es importante entender por qué. El por qué, sí. Ya, pero la primera quiero que me entiendan. Entonces, ¿una semana cuánto es? 7 años. 7 años. Como una semana son 7 años, 2 semanas ¿cuánto es? 14. 3 semanas, 21 años. 4 semanas. Así hasta llegar a 70 semanas. Hasta llegar a 70 semanas. 70 semanas, ¿cuántos años son? 490. Eso, 490 años. Ahora sí, ya. Lo que me preguntaste, ¿dónde dice en la Biblia que una semana significa 7 años? Génesis, capítulo 29. Solo como referencia vamos a tomarlo. Hay poco. Ah, Hay que ir poquito. sí, por eso le digo, esto, y mira que yo no soy perito en explicarlo, que Dios me ayude en esto, porque hace años que lo doy, antes sí era rapidito, pero como hace años no lo doy, yo también como que medio me he olvidado un poquito la secuencia de los tiempos, ¿ya? Y no lo he querido repasar porque ya les he dicho que me gusta ahí, así que estoy igual que ustedes, vamos ahí. Génesis 29, 18. Esta es la escena de Raquel, del hombre que se enamoró de Raquel y pidió a... Vamos a verlo. Génesis 29, 18 al 27 dice. Génesis. Capítulo 29 del 18 al 27. Proyectan. No se me vayan de Daniel. Daniel, nos quedamos en Daniel. ¿Saben qué? No quiero demorarme porque es largo. Vamos leyendo acá para que, si ustedes buscan rápido en su Biblia, chévere. Pero si se demoran, lean acá directamente. A ver, Génesis 29, del 18 al 27 dice. Y Jacob, ¿quién es Jacob? Jacob es Israel. Primero se llamaba Jacob. Después Dios le cambió el nombre y le dijo, tú te vas a llamar Israel. Le voy a dar un dato curioso. ¿De dónde vienen las iniciales de Israel? De los padres de Israel. I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, E de Esaú y L de Lea. Israel. ¿Ya? O sea, Dios tiene todo coordinado. Tiene Israel, las iniciales de los padres de Israel, de la nación de Israel. Imagínense, como dato curioso. Entonces, Jacob, después se llamó Israel, pero aquí se llamaba Jacob todavía. Entonces, Jacob estaba enamorado de Raquel. Y la cultura de antes era muy distinta a la de actual. Era muy distinto. Y miren lo que sucede. Y Jacob amó a Raquel y le dijo al papá, porque antes primero pedían permiso al papá para estar con la hija. Dice, yo te serviré 7 años. Ojo, Jacob le dice al papá de Raquel, yo te voy a servir 7 años. ¿Para qué? Por Raquel. Ese es el intercambio. Yo amo a Raquel y tú me vas a dar a tu hija a cambio de mi servicio por 7 años. Listo, no hay problema. Por Raquel, tu hija menor. Pero al pobre le dieron a Lea, a la otra. Que no era fea. Algunos dicen que era fea. Otro dice, no era fea. Era simpática, pero la otra era guapísima. Raquel era guapísima. Lea era simpaticona. De ahí salen las 12 tribus de Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Claro, de Jacob. Entonces, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. O sea, él esperó por Raquel. Cuando yo cumpla mis 7 años me das a Raquel como mi esposa. Yo la voy a esperar. Ya ella es la que yo quiero. Y el papá, listo, ya, dale, trabaja por ella, trabaja por tu mujer. Entonces Labán, que es el papá de Raquel, verso 22, junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó, sube, ya ando sombreando para no perderme. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él tuvo intimidad con Lea, su hija, no con Raquel.
Es que antes, acuérdense que usaban esto y se tapaban el rostro. ¿Ya? Solamente podías ver esto de la mujer. Y tenía que ser la primogénita. ¿Y por qué hizo eso? Porque la cultura de ellos era en ese tiempo distinta a la de ahora. En ese tiempo eran otras costumbres. Claro. Sí, o sea, hoy en día ya es distinto. Hoy vas y le pides la mano a los padres para casarte con la hija. Antes era distinto. Era otro tiempo. Esas eran las costumbres de ellos. Entonces, el papá se la da a la otra. Y ya pues, y mira lo que pasa. Verso 24. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana y aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y le dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, o sea, en nuestra costumbre. Dice, que se la dé a la menor antes que la mayor. Dice, primero es la primogénita. Y después le dio a la menor. Dice, ya, aquí va el detalle, porque no vamos a entrar ahorita en este tema. Aquí viene el detalle. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Aquí está la respuesta. 7 años, ¿cuántas semanas son? Una semana. Aquí está. ¿Cuántos años se ofreció Jacob en trabajar por Raquel? 7 años. ¿Qué responde el papá de Raquel a Jacob después de que se enteró que estuvo con Lea? Le dice, ¿quieres a Raquel? Sí, porque me diste a Lea y yo trabajé 7 años por Raquel, no por Lea. Ya, ok, te lo voy a dar a Raquel. Pero trabaja una semana más, que son 7 años. Aquí dice, cumple la semana de esta, o sea, de Raquel, y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Entonces, 7 años es, aquí está, una semana. Por eso, cuando Gabriel se le aparece a Daniel, le dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Una semana, ¿cuántos años son? 7 años. 7 por 70. ¿Cuántos años son? 490 años. Esos son 70 semanas. ¿Está claro? Lo puso como una relación, ¿no? Entre lo que pasó con hoy. Es que te fuiste, ¿no viste? Aquí dice. Cumple la semana de esta. Aquí está la semana, la que preguntó Lian. ¿Cómo sabemos que 7 años es una semana? Aquí. Cumple la semana de esta. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 7 años. ¿Y a quién le dieron? A Lea. Y el papá que le dice a Jacob, ¿quieres a Raquel? Ya, cumple esta semana. Y acá dice, y se te dará también a la otra por el servicio otros. Ya, una semana, ¿cuánto es? Ya, de aquí sale de lo que preguntó, ¿cómo sabemos que en la Biblia 7 años es una semana? Este es uno de tantos versículos que hay en relación. ¿Ya? El 7 juega un papel importante también para Dios. El 7 encierra la perfección. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, ahora sí, volvemos a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. Volvemos a leer. Daniel 9, 24 dice, el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Número 1, ¿para qué está determinado las 70 semanas? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y poner y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y para qué más? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Mesías. O sea, el ángel Gabriel estaba diciendo, Daniel, hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo para que venga el Mesías prometido en las profecías de Isaías y etcétera.
70 semanas. ¿Cuánto va a demorar el Mesías en llegar a nuestra nación? 490 años. Listo. Corre tiempo. ¿Desde cuándo corre tiempo? Vamos a seguir leyendo. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? ¿O les está saliendo el humo? Verso 25. Si no entienden, digan para volver a explicar. Si no, se me perdieron. De aquí en adelante se me van a perder totalmente. Verso 25. Sabe pues y entiende, aquí viene, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ojo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Números, por favor. Volvemos a leer. A ver, 70 semanas, ¿cuántos años son? No, 70 semanas. 490 años. Una semana, ¿cuántos años son? 7 años. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel de parte de Dios a Daniel? Hay 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. Y para poner fin al pecado y todo eso, ¿no? ¿Desde dónde se va a contar? Según lo que leímos. Sombréalo. ¿Desde dónde vas a contar las 70 semanas, los 490 años? Desde aquí. Cuando den la orden para que ustedes puedan restaurar nuevamente el templo de Jerusalén que fue destruido. El primer templo de Jerusalén fue destruido ¿por quién? Acuérdense que primero existía el tabernáculo en la época de Moisés. Luego, Salomón edificó un templo. Bellísimo. ¿Ya? Ese es el primer templo. Y ese templo fue destruido. Primero fue el tabernáculo que era en el desierto, ¿se acuerdan? Era como cabañitas. Salomón, porque ahí hasta ahí llegaron ese dividió el reino de Judá y Israel. Ya. Primero era el tabernáculo que era con cortinas, así como Dios le dio la orden. Después alguien vino y quiso poner su mano de hombre y Dios se lo permitió y se hizo el otro templo. Ese templo, que fue el primer templo, se destruyó. ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor. ¿Por qué? Por el pecado de Israel. Entonces, al destruir la nación, al destruir el templo, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se los llevó esclavos ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cuántos años? Según la profecía de Jeremías. 70 años. 70 años iban a estar esclavizados. Daniel ya tenía la cuenta, se estaba cumpliendo. Daniel oró a Dios y el ángel Gabriel se le aparece y le dice, Daniel, hay 70 semanas determinadas para que se termine el pecado, poner fin y todo eso. Pero desde la orden, cuando den la orden, el decreto, para que ustedes edifiquen nuevamente su templo, el segundo templo, ¿qué dice? Hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando den el edicto de construir el templo, comienza la cuenta regresiva. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue el Mesías. ¿Cuántas semanas van a pasar desde la orden hasta que llegue el Mesías? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Sumen. 7 más 62, ¿cuánto da? Calculadora, por favor. 69. ¿No son 70? ¿Cuántos son 7 semanas más 62 semanas? 62 más 9, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 69. Pero se les dijo que eran 70. ¿Sí me están entendiendo? No, vamos otra vez. Esa partecita de ahí desde Calculadora, por favor. No sé si puedes abrir calculadora aquí. Porque no están calculando, creo que se me están perdiendo. A ver, repito. ¿Cuál es la cuenta regresiva en la cual se va a contar las 70 semanas de Daniel? ¿Desde dónde? Desde que den la orden. ¿Cuál orden? Esta orden. ¿Para qué? Para que ustedes vuelvan a restaurar su templo. Se terminó la esclavitud, regresen a su pueblo
Y cuando ya den la orden, el rey de la orden de que ustedes construyan nuevamente su templo, con la orden comienza la cuenta regresiva. Ahora sí, pero dice, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrán pasado ¿cuánto? No 70 semanas, sino 7 y 62. 62 más 7, ¿cuánto es? Sumen. 69. Falta una semana para que se complete la semana 70. Siento que les está saliendo humo a algunos. A ver, ¿tú sí entendiste? ¿Tú entendiste? Dime nomás. Ya vamos allá. Por eso es que necesito primero que entiendan esta para cruzar a la siguiente. ¿Sí entendiste? ¿Tú entendiste? ¿Dónde te quedaste? Tienes que darle una orden para que corra ese tiempo. A ver, espera, ¿dónde te quedaste estancada? ¿En qué parte? En todo. Tú sí estás, creo que sí, porque tú también. Tú, sí, ya. ¿Dónde te quedaste estancada? No, no en todo, porque ella sí estaba respondiendo algunas cosas. En la cuenta regresiva, Las 70 semanas sí entendiste lo que significa. Ya, entonces, ¿qué son 70 semanas? Porque hay la parte donde estás explicando sobre lo de Jacob y Ya, pero ¿qué son las 70 semanas? Vamos otra vez. A ver. Para Dios, en la Biblia, una semana, para nosotros una semana, ¿cuántos días son? 7 días. Ya, mírame acá. Una semana son 7 días. Para Dios, una semana son 7 años. En base a profecías. Ojo. Ya. ¿Cuánto tiempo le dio el ángel a Daniel para que se cumpla la profecía del Mesías? 70 años. 70 semanas, perdón. ¿Cuánto tiene una semana? 7 años. Ya. ¿Cuántas semanas le dieron? 70. No una, son 70. Entonces, si una semana son 7 años, 70 semanas, ¿cuántos años son? Calcula con tu celular. Multiplica con tu celular. Sigue con celular, si no te pierdes. Préstale el celular. No, 49. No. Ayúdale a calcular. Es que si no me siguen, se van a perder. Por eso necesito que me sigan. 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 430. Ya, todavía no vamos allá. Estamos para explicarle a ella para poder ir allá. Ella ya entiende la primera semana, que son 7 años. ¿Cuántas semanas le dio Dios a Daniel? 70, ya. Una semana son 7 años. 70 semanas, ¿cuántos años son? 490 años, porque multiplica 7 por 70. Entonces son 490 años. 70 semanas, ¿cuántos años son? 490. Entonces, hay 490 años determinados para tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. Ahora sí, ¿estás bien ahí? Ya, ahora sí. Ahora pasamos acá a lo que estábamos leyendo ahorita. Sube un poquito. Dice, ¿sabe pues y entiendo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esa parte no entiendes? Ya. ¿Qué pasó? Perdón un ratito. ¿Qué pasó con Israel? ¿Te acuerdas cuando leímos Jeremías? Fue deportado a Babilonia. ¿Por qué? Por desobedecer la ley de Dios y no escuchar, etc. ¿Cuántos años según la profecía de Jeremías? 70 años. Ya. Ya se estaban cumpliendo los años, porque ahí ya estaba Babilonia, Nabucodonosor, ya estaba Darío, los medos. Y Daniel ora a Dios. Ya, Señor, ya se cumplieron los 70 años. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Se le aparece el ángel y le dice, ahora vienen 70 semanas. ¿Para qué? Para poner fin al pecado. Para que venga el Mesías. Ahora sí, ya. Entonces,
Y Daniel se queda. ¿Y desde dónde empiezo a contar esas 70 semanas? Cuando el rey dé la orden de que ustedes puedan salir de la esclavitud y se vayan nuevamente a su territorio a construir nuevamente Jerusalén, porque Jerusalén está destruido. Cuando el rey dé la orden, cuenta regresiva, comienzas a contar. Eso es lo que dice aquí. Desde la orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, van a pasar 69 semanas. Es decir, 7 más 62. ¿Cuánto? 69. Ahora sí. ¿Está claro hasta ahí? Ya. 69 semanas, ¿cuántos años son? Ayúdenme ahí. Mira, 7 semanas, 49 años. Ahí ellos esperaron. A ver, despacito porque no todos tienen la... 7 semanas, 49 años. A ver, espera. 7 semanas son 49 años. Ya. Y ahí tiene una transición hasta que llegue el Mesías. Ya. 434, que son 62 semanas. Resultado, 484 años. De allí viene la transición que estamos en este momento. Ya, olvídense de la semana 70. Estamos en 69. ¿Cuántas semanas se les dieron? 70. Pero aquí me está diciendo que desde edificar hasta el príncipe no habrán 70, sino 69. La 70 está pausada. Allá vamos, cuando lleguemos a Apocalipsis. ¿Ya? Ahorita solo vamos a llegar hasta la semana 69. ¿Qué pasa en la semana 69? O sea, sí estamos. 70 semanas son 490 años. A ver, mírenme acá. 70 semanas son 490 años. ¿Ya? No, menos, ¿cuánto es una semana? A 490 réstale 7 años. Son 483. Ya, a 490 quítale 7 años. 483. ¿Cuántas semanas son 483? 69. Ahora sí. Ahí está. ¿Me ibas a decir algo? ¿Mande? Porque esos 7 años todavía no se han cumplido. Está pausada. Esa se la voy a explicar la otra semana si Dios lo permite. Porque, sí, nos vamos a quedar en pausa. Diga. 483 años. Son 69 semanas. Son 69 semanas. Esos 483 años eran a ver, ¿cómo se explica? ¿Contados para Dios o ellos eran contados año tras año para el pueblo de Israel y Daniel? Años humanos. Eso quiere decir que Daniel vivió más de 483 años. Si van años humanos. No. Es hasta el Mesías. Es que es humano el Mesías. Ya Daniel murió y los años siguen cumpliéndose hasta que llegó Jesús. Solo le reveló nomás. Entonces como así llega. Es como las profecías actuales. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Pasan los años, tú mueres y todavía no viene y viene. Llegó después, pero tú ya partiste. Daniel así mismo, ya Daniel partió y la profecía todavía continuaba. Pero ya quedó escrito el libro de Daniel para que los que quedaban revisen las escrituras, pues. ¿Ya? Pero no lo hacían. Dígame. ¿Cuándo se dio la orden para restaurar? Allá voy. ¿Ya? Sino que no puedo avanzar hasta que tengan en claro el tema de los años y las semanas. ¿Estamos bien? Ahora sí. Ya. ¿Por acá? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Si ustedes aquí presentes están así, imagínense lo que están en internet. ¿Cómo estarán? Claro, son 483, quedan 7 años. Sí, es 483. Bueno, estamos. Bueno, es matemática. ¿No? Ahora sí vamos a leer verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, todas estas cosas tienen que pasar hasta la semana 70. Dice, sabe pues y entiende, verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Total, 69. ¿Ya? Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ojo, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Como son 69 semanas, dice, habrán 7 semanas, estamos en el verso 25, en la mitad. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. O sea, en la semana 69 al Mesías le iban a quitar la vida. Cuando dice después de las 62 semanas, se está contando más las 7 semanas. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a leer otra vez. Sabe pues y entiendes que desde la salida para la orden de edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas, o sea 7 más 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Y ese tiempo de angustia, ¿cuántos años va a durar? 7 semanas. Eso lo vemos ya mismo. Ya vamos para allá. Para ubicar más o menos el tiempo. Desde que sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén, pasan 7 semanas. Donde ya se termina de construir todo. Todo Jerusalén ya existe. Ya existe. Ya, ahí pasarán 7 semanas, o sea, sería como 49 años. Sí, 49 años. Luego, Jerusalén existe 62 semanas. Y desde ahí se cuenta 62 semanas. Y el final de las 62 semanas más. Ahí le quitan la vida al Mesías. O sea que cuando Jesucristo aparece está dentro de las 62 semanas más. Total, 69. Termina las 62 y lo matan a Jesús. Ajá. A ver, para que entiendan un poco mejor. Estamos en 69 semanas, ¿verdad? En 7 semanas, o sea, 49 años, se va a construir nuevamente Jerusalén. Miren acá. En 7 semanas, que son 49 años, se va a restaurar Jerusalén y el templo y todo. Esos 49 años, que son 7 semanas, van a haber tiempos angustiosos. Cuando se cumplan las 7 semanas, ahí viene, se suma 62 semanas. Serían 434 años. O sea que los judíos, ¿qué tenían que hacer? Cuando ya terminan de construir todo y vean que han pasado 49 años, ahora sí, contemos, ya pasó una semana, perdón, 7 semanas, 49 años. Ya está construido todo. Ahora, ¿cuánto tenemos que contar? 62 semanas. ¿Cuántos años son? 434 años. Dentro de esos 434 años, para que llegue el Mesías. nació Jesús y murió Jesús. Ajá. Dentro Ya. Ahora sí, contamos. Terminamos de construir todo. En 49 años, que son 7 semanas, va a haber tiempo de angustia mientras construimos el templo. Y Israel y todo nuevamente. Desde ahí se cuenta 62 semanas más para que den 69 en total. En esas 62 semanas, que dan total 69 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos bien? Estamos bien, si no se me pierden más adelante. Este es el más difícil, el resto ya se les hace abajo. Entendiendo esto, el resto ya es más fácil. Bien. Dice, verso 26. Y después de las 62 semanas, más las 7 que se sumó obviamente, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, nuevamente dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y a su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Atención aquí. ¿Quién es ese hombre? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué podría ser cuando no tiempo? Esa es una profecía que tiene doble cumplimiento. Sucedió una vez y va a volver a suceder. Vamos a desarrollarlo. Dice que después de que se le quita la vida al Mesías, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe. ¿Quién es ese? ¿Y cuándo sucedió? ¿Cuándo va a suceder esto? Y el pueblo de un príncipe. Después de que le quiten la vida al Mesías. Ya. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá nuevamente lo que se construyó. ¿Quién es ese pueblo? El Imperio Romano. Esa es la segunda vez. La segunda destrucción del templo, cuando Jesús profetizó, y se acuerdan que Jesús le dijo, si ven este templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que quede en pie. O sea, el templo va a ser destruido, porque la nación de Israel no recibió al Mesías, a Jesús como el Mesías. ¿Cuándo se cumplió la destrucción del segundo templo de Israel? ¿En qué año? En el año 70, cuando invadieron nuevamente Jerusalén y destruyeron el templo e hicieron, el Imperio Romano, pero a la cabeza de un hombre que hizo un sacrificio pagano dentro del templo. Por eso que esta profecía tiene doble cumplimiento. El anticristo lo va a hacer y también un hombre lo hizo. Ayúdame con el nombre de ese hombre, que no me acuerdo el nombre de este hombre. Me parece que era Tito, el emperador Tito. Ese hombre hizo un sacrificio. Bueno, en resumen, el emperador Tito, una vez que destruyó, cogió un chancho e hizo un sacrificio en el altar de Dios, donde se ponía la sangre del cordero y hacían los rituales los sacerdotes. Este cogió un chancho en el arca del pacto. O sea, en el lugar donde estaba el arca del pacto, me refiero. No en el agua, el arca ya no estaba. ¿Ya? Pero ahí el hombre hizo dentro del templo, ¿ya? Dentro del templo antes de destruirlo. Y una vez que él hizo esa abominación, eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Ya? Pero esa profecía tiene doble cumplimiento. La cumplió este tipo y la va a volver a cumplir el anticristo. ¿Ya? Y esa es la verdadera desolación, abominadora desolación que habla el profeta Daniel. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? No estamos perdidos. Ya. Ese pueblo es el Imperio Romano, pero este pueblo va a volver a aparecer en el futuro cuando aparezca el anticristo. Y nuevamente a Jerusalén lo van a volver a querer destruir. ¿Ya? Capítulo 7 estamos, ¿verdad? 9, perdón. Ya, nos quedamos en el versículo 26. Ya. ¿Está claro hasta aquí? Ya, dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. Muy bien. Esta semana ya es la semana 70. Si están aquí, eso me perdieron. El versículo 27, ¿qué dice? Por otra semana. ¿Cuál es esa semana? La que quedó pendiente. Acuérdense que eran ¿cuántas semanas? 70. ¿Cuántas contamos hasta el Mesías Príncipe? 69. ¿Cuántas semanas faltaba? Una. En el versículo 27 se cumple las 70 semanas. ¿Cuándo va a ocurrir esas 70 semanas que falta? Después de que se le quite la vida al Mesías, vendría un hombre y un pueblo que va a destruir Jerusalén. Esa es la semana 70. Sin embargo, este hecho ya ocurrió en el pasado, en el año 70, cuando Tito, el que hizo el sacrificio del chancho, ya, eso se cumplió. Hizo la abominación desoladora que habla este versículo 27. ¿Ya? Pero ahí no se terminó. No se cumplió todo. ¿Qué pasó ahí? Con la muerte de Jesucristo, escúchenme, en la semana 69, en el reloj cronológico de Dios, Dios puso un pause en el tiempo. Se abrió un paréntesis, escúchenme, se abrió un paréntesis que todavía no se cierra. En ese paréntesis aparece la iglesia, nosotros. Cuando ya se cierre el tiempo de la iglesia, se cierra el paréntesis con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se cierra el paréntesis con el arrebatamiento de la iglesia, arranca la semana 70, la semana que está pendiente. ¿Sí me hizo entender? Ahorita la semana 70 no se ha cumplido. Se cumplió hasta la 69, hasta que Cristo murió y resucitó. Stop. Se paró el tiempo. Un paréntesis. Ingresa a la iglesia, porque Israel no recibió a Jesús como el Mesías y se tenían que cumplir las otras profecías. ¿Cuáles? De que el pastor iba a llamar a las ovejas que están fuera, que no eran de Israel, las cuales somos nosotros. ¿Se acuerdan cuando Juan, en el libro de Juan decía, tengo otras ovejas que no son de este redil y que tengo que irlas a buscar y traerlas? Ahí estamos nosotros, los que no somos judíos. Lo que ha pasado a lo largo de estos 2000 años. Entonces hay un paréntesis. Hay un paréntesis. La semana 70 no va a arrancar hasta que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros desaparezcamos de aquí, ahora sí, le vuelven a poner play al reloj cronológico, la semana que falta. ¿Cuántos años son? 7. Esos son los 7 años de tribulación que habla el libro de Apocalipsis. ¿Mande? Y dice que por otra de esta semana ya, ahí ya entra el anticristo. En este versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana que está pendiente, que acabas de leer, se conecta con Apocalipsis, los 7 años de tribulación. Porque aquí en la tierra van a haber 7 años de tribulación y angustia. 7 años, ¿cuántas semanas son? ¿O coincidencia? Una semana. 7 años antes de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. Primero es el arrebatamiento. Nos vamos y arranca la semana que faltaba, que son 7 años. Cuando termina esa semana de los 7 años, Cristo regresa en su segunda venida con nosotros. O sea, este versículo de Daniel ya se conecta con Apocalipsis. Y aquí aparece ya el anticristo en escena con la cuarta bestia de Daniel y lo que veremos en unas cuantas semanas. Dime. Aquí se confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que se firmó ahora y que se rompió. Ya no podemos entrar todavía porque para eso primero tengo que explicarles Mateo 24 y eso es la otra semana.
Porque en Mateo 24 nuevamente nombran la profecía de Daniel, la abominación desoladora. Porque dice, también dice, en la mitad de la semana cesará el sacrificio. Eso está en Apocalipsis. O sea, estamos hablando de 3 años y medio. Ya. Al igual que la cuarta bestia, nos vamos a quedar en pausa en la última semana. ¿Qué queda pendiente? La descripción de la cuarta bestia y la descripción de la semana 70. ¿Estamos claros? Repito. ¿Qué está pendiente de hablar desde que hemos comenzado hasta ahorita? ¿Qué está pendiente? La cuarta bestia no la explicamos a profundidad. Solo la nombramos por encimita. Y ahorita no puedo nombrar la semana 70 solo por encima. Porque la cuarta bestia y la semana 70 están conectadas con Apocalipsis. Pero yo ahora tengo que hacer, escúchenme, yo tengo que hacer un paréntesis porque ahora sí tengo que hablar el arrebatamiento y la segunda venida. De ahí el otro, ya entramos a Apocalipsis, donde retomamos nuevamente la cuarta bestia y la semana 70. ¿Me explico? Para que no se me pierdan en la cronología. Vamos llevando una secuencia. ¿Me ibas a decir algo? O tú me levantas la mano. Dime. Estaba leyendo sobre la invasión de Roma del Imperio Romano a Jerusalén, a Israel. Dice, bueno, es que coincide, no, es una coincidencia. Dice que, bueno, 70 semanas eran destinadas para el pueblo de Israel y justamente en el año 70 invaden y destruyen Jerusalén. O sea, en el año 70 después de Cristo. Claro, aquí tengo un detalle que me olvidé de leerles. El Tito, el que conquistó Jerusalén, dice que el gobierno del emperador César le quería dar una corona de victoria. ¿Ya? Y él se negó y él dice no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. Por eso es que hay gente que creía que él era el anticristo. De hecho, hay teólogos que te van a decir que esa profecía ya se cumplió. Pero es imposible que ya se haya cumplido en su totalidad. Porque cuando ya la semana que viene se van a dar cuenta, es imposible. Porque una vez que ya se cumpla, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las señales en el cielo y la venida del Hijo del Hombre. ¿Y dónde está? Si supuestamente se cumplió con Tito. ¿Dónde está? Han pasado 2000 años y no ha venido todavía. Si eso era inmediato. Y el tercer templo no se ha construido. Que en las mismas profecías apocalípticas lo dice. O sea, cuando las 69 semanas terminan cuando Jesús muere. Muere y resucita, stop. Queda en pausa. Y ahí se supone que arrancaría las 70 semanas. O sea, Jesús sabía que todo eso iba a suceder. Obvio. O sea, no sé cómo explicarlo. Según la historia, dicen que Jesús lo mata en el año 33 después de Cristo. Ajá. Y prácticamente casi 30 años después es que destruyen Jerusalén y destruyen el templo. Y Jesús dijo que iban a destruir el templo. O sea, Jesús sabía que después de su muerte se cumplían las 59 semanas y había un pare para la iglesia. La iglesia. Todo eso incluye las profecías que se conectan ya con Mateo, Apocalipsis, Tesalonicenses y la que vamos a ver en las siguientes semanas. Por las profecías es imposible que Tito haya sido que sea Como repito, en la Biblia hay profecías que tienen 2, 3, hasta 4 cumplimientos. Profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Esta es una de esas. Se cumplió con Tito y se va a cumplir con el anticristo. En la Biblia vas a encontrar muchas profecías que tienen doble cumplimiento. Entonces, pero este texto profundamente está más vinculado con el anticristo, más que con Tito. Eso lo entenderemos mejor cuando ya entremos al arrebatamiento, porque vamos a leer ahí Mateo 24 y ahí se va a desplayar un poco más. Porque esta semana es el paréntesis ya. Lo que me preguntaste, ¿desde dónde comienza el decreto, la orden para restaurar Jerusalén? Por la historia se conoce el rey Artajerjes
con el rey Artajerjes. Eso lo vas a encontrar en el libro de Esdras. ¿Ya? Cuando leas el libro de Esdras, vas a ver, en el libro de Esdras comienza la reconstrucción del templo y de Israel y Jerusalén. Y ahí Esdras nuevamente encuentra los manuscritos bíblicos. Escuchen bien este detalle. Esdras, ellos ya no tenían la Biblia, porque como invadieron Jerusalén, Nabucodonosor y Babilonia, se destruyeron todos los registros de las Sagradas Escrituras, que hasta en ese momento ellos tenían en sus manos. ¿Sí me están siguiendo? Esdras lo encontró. Esdras encontró nuevamente los escritos y se dio cuenta de que los manuscritos que tenían los escribas eran mentirosos, porque habían manuscritos hechos por la mano de los escribas mentirosos, que eran falsos. Y cuando Esdras encuentra los documentos, Esdras transcribe nuevamente la Biblia y recuperó el Antiguo Testamento, porque se había perdido. No es que Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén, quemaron todo, pero Esdras encontró, como cuando descubren, están haciendo excavaciones y encuentran documentos. Esdras, en toda la recopilación de Jerusalén, Esdras encuentra pues la joya, los manuscritos originales. Obvio, porque Dios preserva su palabra. No es porque fue coincidencia. No es coincidencia. Y Esdras nuevamente convoca al pueblo y llama al arrepentimiento al pueblo. Mira que te estoy haciendo un resumen del libro de Esdras. ¿Sí me estás escuchando? Es un resumen que te estoy haciendo. El Antiguo Testamento fue quemado. Babilonia lo quemó, no quedó registro de nada. Y Esdras, cuando ellos ya estaban construyendo el templo y Jerusalén, en esas excavaciones, mientras limpiaban, arreglaban toda la nación, Esdras encuentra la joyita, pues encontró el Antiguo Testamento nítido y convoca al pueblo. Y Esdras transcribe nuevamente el Antiguo Testamento, porque no es que Nabucodonosor quemó todo. Y Esdras, en sus excavaciones, encontró los originales y recuperó el Antiguo Testamento, porque Dios preserva su palabra. Y él convoca nuevamente al pueblo para llamarlos al arrepentimiento. Y comienzan a poner un orden nuevamente según la ley establecida en el Antiguo Pacto para los israelitas. De los tantos, ¿no? Pero basada en la profecía de Jeremías fue el primero. Hablando de la profecía de la estatua, obviamente Nabucodonosor sería el primero, basada en las profecías de la estatua de Nabucodonosor. Pero antes siempre ha habido... Sí. Ya. Ahora, Esdras recuperó. Y ya existían manuscritos falsos por parte de los escribas. Por eso que cuando ustedes vean en la Biblia, para no buscarlo, pero lo pueden buscar en sus casas, cuando ustedes vean en la Biblia que dice la pluma mentirosa de los escribas, creo que dice, se refiere a ellos, a los que falsificaron la Biblia. Cuando ya Esdras encontró los manuscritos originales, ahí se los descubrió a los falsos estos. Entonces, el dato que les iba a decir, ¿en qué año sucedió la orden para construir nuevamente el templo de Jerusalén e Israel y Jerusalén? Esto sucedió con el rey Artajerjes. Ahorita le estaba investigando también. Dice en Esdras 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por espíritu de todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Antes que sigas, fueron como 3 decretos, por eso no se lo cuenta Ciro. Después de Ciro vino otro que continuó, y el que lo finalizó fue Artajerjes. En Esdras mismo está. Y en Nehemías, Esdras y Nehemías, porque eran contemporáneos. Nehemías y Esdras eran contemporáneos. No, porque ya pasaron los años.
No, porque no había, cuando Ciro dio, sí, pero hubieron muchos estancamientos dentro de esos 2 decretos. Creo que eran 3 decretos. El último, primero fue Ciro, el otro no recuerdo el nombre, pero había un nombre ahí. Y el último fue Artajerjes. Con Artajerjes tuvieron ya libertad completa. Pero arrancó con Ciro, sí, es verdad. Pero no se completó. Entonces se cuenta desde Artajerjes. ¿Por qué razón? Mira, lo que dice, anoten ahí. El rey Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el año 464 a.C. Noten los años. Antes se contaba de arriba para abajo los años. Nosotros contamos de abajo para arriba. Desde el año 0 hasta ahorita es de abajo para arriba. Desde el año 0 hasta el 2024 es de abajo para arriba. Antes era al revés. Era para atrás. ¿Ya? Entonces, en el año 464 a.C., gobernó Artajerjes hasta el año 425 a.C. Atención. Pero, en el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando ya Artajerjes tenía 20 años de reinado, es decir, 464 más 20, resta, menos 20 sería, perdón, 444. Es decir, en el año 444 a.C. fue promulgado el edicto real. ¿Para qué? Para que se reconstruya Jerusalén y el templo. Es decir, en el año 464 a.C. menos 20, 444. Entonces, revisando la historia, el 5 de marzo del año, en nuestro calendario, del año 444, antes del Mesías, se decretó la orden para construir el templo. Ajá. Ahora, hay algunos que ponen unos 2 años menos, 3 años más. Eso es irrelevante, porque acuérdate que ellos en la fecha se basaban en el calendario judío, no en el nuestro calendario gregoriano. Y hubieron muchas modificaciones en la historia de los tiempos. Pero históricamente ya quedó registrado que efectivamente es dentro de ese lapso de tiempo con el rey Artajerjes. Ahora bien, vamos a ver el siguiente video y con ese video terminamos para que se les aclare un poquito más la película de lo que hemos hablado. Ya después el ángel lo manda barajando a Daniel diciéndole: Daniel, ya déjanos nomás, que no la vas a entender. Esta profecía es para el final de los tiempos. Sí, porque Daniel estaba, si ustedes estaban así, Daniel estaba peor. Y Daniel no la entendió. Hasta que le dijeron: tú solo escribe que esa profecía es para el final de los tiempos. Y ellos lo van a entender, nosotros, por el Espíritu Santo. Eso lo veremos más adelante. Y ahorita terminamos. Vamos a ver el video, agrándale, súbele primero el volumen allá aquí. Y mucha atención, por favor, en un resumen. Ojo, que ahí va a dar, creo, unas 2 fechas. Bueno, es irrelevante el tema de las fechas, pero por ahí va. El capítulo 9 del libro de Daniel contiene una de las revelaciones más amplias de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Era ya el año 538 a.C. y Daniel recordaba y estudiaba lo anunciado por los profetas. Jeremías había dicho: toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero sobre esta palabra una esperanza florecía. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Habían transcurrido 67 años desde la primera deportación. Daniel eleva un clamor a Dios reconociendo el pecado de su nación y exaltando la justicia divina. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Mientras aún hablaba y confesaba el pecado de su pueblo, el ángel Gabriel interrumpió su oración para entregarle un mensaje divino, el plan de las 70 semanas, una revelación de amplio alcance que expone el papel de la nación de Israel como reloj profético de Dios.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una semana profética equivale a 7 años. Las 70 semanas abarcan un periodo de 490 años. El versículo 24 deja claro el propósito de este largo periodo de tiempo: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, Jesucristo. Es obvio que nada de esto sucederá hasta el fin de los tiempos, por lo que afirmamos con seguridad que la profecía se extiende hasta la entronización de Cristo y el inicio de su reinado milenial. ¿Cuándo inicia o inició el conteo de las 70 semanas? El versículo 25 describe la primera parte de esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según el ángel, el decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén marcaría el inicio del conteo. ¿Quién y cuándo emitió este decreto? En el año 539 a.C., tras conquistar a los caldeos, el emperador persa Ciro el Grande emitió un decreto que favoreció el regreso de los judíos exiliados a su tierra y la reconstrucción del templo. En el año 519 a.C., Darío I confirmó el edicto de Ciro el Grande relacionado con el templo de Jerusalén. En el año 459, el rey Artajerjes emitió un nuevo decreto que permitió el regreso de otros judíos a su tierra y la reanudación de los trabajos en el templo de Jerusalén. Finalmente, en el año 444 a.C., Artajerjes da un decreto a Nehemías que permitiría el inicio de los trabajos de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este marcaría el inicio del conteo de la profecía de las 70 semanas. Analicemos ahora la segunda parte del versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas proféticas o 49 años fue el tiempo que tardaron los judíos en reconstruir a Jerusalén. 62 semanas proféticas o 434 años es el tiempo que transcurre desde que finaliza la restauración hasta la crucifixión de Cristo, tal y como indica la primera parte del versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El ángel reveló a Daniel que desde la orden emitida por el rey Artajerjes en el año 444 a.C. hasta la crucifixión de Cristo pasarían 7 semanas y 62 semanas, igual a 69 semanas proféticas. Dicho en años, 49 años y 434 años, igual a 483 años. Calculemos. Si sumamos los años transcurridos desde el decreto de Artajerjes en el año 444 a.C. hasta el año de la muerte de Jesús, año 33 después de Cristo, según la obra Aspectos cronológicos de la vida de Cristo de Harold Honet, tendremos un total de 476 años, dado que no existe el año cero. Esto no parece armonizar con los 483 años anunciados por el ángel. Si recordamos que la profecía es el plan de Dios dado a Israel, utilizaremos el calendario hebreo en vez del nuestro. El calendario judío consta de 360 días, 30 por cada mes. Al convertir los 483 años de la profecía a días, utilizando el sistema hebreo, tendremos un total de 173.880 días. Ahora convertimos este número de días a nuestro sistema de calendario dividiendo entre 365 días y obtendremos un total de 476 años, el equivalente a los 483 años en el sistema hebreo. Ahora, si contamos 476 años desde el año
año 444 a.C., tomando en cuenta que no existe año cero, llegaríamos al año 33 después de Cristo, fecha en que fue crucificado el Maestro, exactamente como profetizó el ángel Gabriel. La segunda parte del versículo 26 contiene una profecía de doble referencia. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A la luz de la historia, este anuncio tuvo un cumplimiento cuando, en el año 70 después de Cristo, las tropas del general Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyeron el segundo templo de Jerusalén, construido bajo la dirección de Zorobabel y ampliado por el rey Herodes el Grande. Sin embargo, esta misma es una profecía de carácter escatológico que anuncia el ministerio del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Hemos visto el cumplimiento de 7 semanas y 62 semanas proféticas equivalentes a 483 años en el calendario hebreo. Resta entonces una semana equivalente a 7 años. Esta es la anunciada en el versículo 27 y corresponde al periodo de la gran tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué este salto entre la semana 69 y la 70? Como vimos, la profecía de las 70 semanas se ha cumplido hasta la semana 69, cuando el reloj profético de Dios se detuvo para dar paso a un nuevo periodo de la historia humana en el plan de Dios, la gracia. El periodo de la gracia es un tiempo indeterminado de misericordia dispuesto por Dios para nuestro beneficio. El reloj de Dios reanudará su conteo al final de este periodo e inicio de la gran tribulación por una semana profética más, equivalente a 7 años y conocida como la gran tribulación, un tiempo de angustia y persecución. Lo que les expliqué. ¿Cuántos años? Mientras ellos reconstruían el templo, pasaron 49 años. Por eso lo que tú dijiste en el verso, y las 62 semanas se cuentan después de las 7 semanas para hacer 69. 62 semanas por 7, 400 y pico hasta la muerte del Mesías. Eso es lo que estaba explicando antes. Dime. No, ese es el periodo de la gracia. Claro, ahorita estamos en el tiempo de la gracia, por eso le digo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Termina y viene el arrebatamiento y se abre la semana que falta, la que está pendiente, o sea, el versículo 27. ¿Ya? Termino con este último. Daniel 12, ponlo rapidito ahí. Solamente para ver la reacción de Daniel, la cara que puso al momento de que no entendió ni papa. ¿Ya? Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Esto es importante para cuando ya veamos los sellos del Apocalipsis. Igual lo volveremos a leer cuando veamos Apocalipsis, pero para no perder la secuencia quiero que leamos un pedacito nomás. Lo vamos a leer todo. ¿Ya lo tienes? A ver, dice el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas perpetuas de eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, ojo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, está pasando. La ciencia aumentará. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice verso 5. Y yo, Daniel, miré y aquí otros de los dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río. Verso 6. Y vi un varón vestido de lino, de las aguas del río. Y dice la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y en la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Verso 8. Igual que ustedes. Eso lo explico después. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le volvió a preguntar. Y dice el verso 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas.
¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega hasta 1365 días, y tú irás delante hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia a fin de los días. Esta parte, la parte que me da, que les dejo aquí, dice en el verso 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Cuando empiecen los 7 años de tribulación, va a abrir el primer sello del Apocalipsis. El sello que está cerrado, que lo cerró con Daniel. ¿Qué le dijo a Daniel? Esto está cerrado y sellado, no lo vas a entender. ¿Hasta cuándo? El tiempo del fin. Hoy, ¿en qué tiempo estamos? El tiempo del fin ya. En los tiempos finales. Porque las cosas que estamos leyendo las estamos entendiendo. ¿Ya? Los tiempos finales. Y ya cuando Cristo abre el primer sello, vamos a ir entendiendo mejor el tema de la apertura. Ahí nos conectamos con Apocalipsis. Con eso los dejo con detalle para la semana que viene continuar con la quinta parte, creo. Y ya hoy sí el resto ya es más suave. ¿Ya? Esta es la más difícil. Pero sí quedó claro. Sí. Los que no vinieron, no puedo hacer más. Yo les dije bien clarito, no falten. Si no se me van a perder en el camino. ¿Ya? Entonces, mira que estos temas muy rara vez los toco. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por la guía que me has dado por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder explicar este tema. Un tema muy complicado, Señor, de explicarlo, pero gracias a ti lo he podido desarrollar con la guía de tu Espíritu Santo. Y lo más importante es que, bueno, los chicos aquí presentes lo han entendido y han comprendido lo que significa esta profecía. Una profecía que, si bien es cierto, nos las has revelado por tu misericordia en este tiempo. Y sabemos perfectamente que estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de estas profecías. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, así como Daniel pidió por su pueblo Israel, nosotros pedirte por el Ecuador y por los que estamos aquí presentes. A efectos de que nos podamos arrepentir y convertirnos a ti de todo corazón, sabiendo que las profecías son reales, que las profecías ya se cumplieron y hay otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir, y que tu regreso es inminente, que tu venida es pronto, que tú regresas pronto por tu iglesia, que tú regresas pronto por cada uno de nosotros. Y no podemos seguir perdiendo más el tiempo, sabiendo que las profecías se están cumpliendo y tú puedes venir en cualquier momento. Perdona nuestros pecados y limpia nuestras vidas. Nosotros nos ponemos delante de ti para empezar a hacer tu obra, a hacer tu voluntad y comenzar a buscar tus pasos, tu palabra, tu presencia, tus caminos en santidad, en obediencia. No andar distraídos en estas cosas que el mundo nos ofrece, porque no nos llevará a la vida eterna, sino a la perdición. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No permitas que nos desenfoquemos, porque el diablo le queda poco tiempo. Satanás le queda poco tiempo y Satanás quiere llevarse a los que más pueda. Pero nosotros estamos escondidos en el hueco de tu mano, Jesús. Somos tus ovejas y tú no vas a permitir que ninguna se descarrile ni se pierda. Si hay alguno que se está perdiendo, tú la vas a ir a buscar y la vas a llamar nuevamente. Pero no permitas que nos distraigamos, no permitas que nos apartemos. Ayúdanos a vivir más en santidad, conforme a tu voluntad. Y bueno, tenemos la alegría y el gozo de que ver con nuestros propios ojos de que estas profecías se están cumpliendo y que tu regreso puede ocurrir en cualquier momento. La siguiente semana, Señor, si tú lo permites, vamos a continuar con la quinta parte y asimismo te pido que me des sabiduría, entendimiento y discernimiento a mí y a los que están aquí presentes para poder compartir tu palabra y que la puedan entender y yo poder explicarla bien con la guía de tu Espíritu Santo, para poder prepararnos más en conocimiento y más en santidad para apegarnos y alinearnos a tu voluntad, mi Dios. Enamóranos cada vez más y más de ti. Hemos visto que las profecías se han cumplido a lo largo de la historia por medio de la estatua de Nabucodonosor, al sueño que le mostraste y la revelación de Daniel.
y lo que seguimos viendo hasta la actualidad con las 4 bestias y el libro de Daniel en las 70 semanas. Mi Dios, quedan pendientes muchas cosas que la veremos en el transcurso de las semanas y pidiéndote que por favor nos guíes por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, como dice la profecía, muchos serán limpios en el tiempo del fin y otros procederán impíamente. Nosotros queremos ser de los que procedemos limpiamente en Cristo Jesús. Y a los que están perdidos, ayúdanos a llegar a ellos para que se puedan arrepentir, porque hay muchos que están ciegos, creen que lo que están haciendo es correcto, pero a la luz de las Sagradas Escrituras se están tomando un camino que lleva a la muerte física y espiritual, a la separación de Dios con el hombre. Pero en Cristo Jesús tenemos el puente, el acceso por medio de la cruz al Padre Celestial, a la vida eterna, a la fuente de vida eterna que nos da por medio de nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, con tu bendito Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra. Estamos listos para recibir tu palabra la semana que viene, si así tú lo permites, y seguirnos preparando más y más. Llévanos con bien a nuestro lugar de destino, líbranos del mal y del maligno, y que sea una semana muy bendecida por ti, y seguiremos meditando y buscando más de tu palabra, y en oración buscando tu rostro y obedeciendo tu palabra. Y bendícenos en toda esta semana, que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Llénanos de salud física y espiritual a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos ven por el internet. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.